Arrancamos. Vamos a hacer un tránsito de UP10, después cortamos y faltando 15 minutos a las 4 creo que viene Michelle. Faltando 15 minutos, 10 minutos, me gustaría ver una cosita que quedó de esta mañana de cómo aplicar los 10 minutitos nomás, grupos sanguíneos a la UP de Ignacio, de chico, a la UP de Ignacio. Así que después lo vamos a dilucidar. Esta mañana, para los que no estuvieron, hicimos todo un recorrido de la UP número 2, salimos de ADN y le dimos una introducción y llegamos a lo que es el alelo. Después otro día lo repasamos, yo no tengo problema, llegamos a lo que es el alelo y el alelo dijimos que no podíamos saber Mendel si no sabíamos qué es el alelo. Eso fue un resumen de esta mañana y dilucidamos cuál era la importancia de la UP, muchas terminologías, y aplicaciones. ¿Para qué me sirve saber todo eso? Bueno, faltó nomás que una buena pregunta de Ignacio era ¿qué grupo sanguíneo es Ignacio? Y ahí integramos un poquito con glóbulo rojo, lo que hemos dicho, porque saber qué grupo sanguíneo tiene es una proteína donde la información está en el ADN, una proteína que se ensambla ahí en la membrana del glóbulo rojo, y eso nos rige bajo las leyes genéticas y me iba a servir porque un grupo sanguíneo B y se cruza con un grupo sanguíneo 0, nunca podía haber un grupo sanguíneo A, lo dijimos esta mañana. Bueno, quiero que ustedes estén competitivamente a ver cómo pueden eso aplicárselo al que se los toma. Eso es lo último que digo. Vamos a empezar ahora con... Acá siempre se ponen los que saben, por eso... Vamos a hablar ahora sobre la UP número 10. Pregunta. Dos voluntarios que quieran, pero los voluntarios que ni siquiera me saben, no sé si acá salimos o no salimos. Nadie quiere venir acá conmigo al frente para hablar de la UP10, pero para ayudarme, como si fuese un coach to call. Les doy la posibilidad que esta tarde cuenten en su casa que estuvieron en una clase hoy. Ninguno, a mí no me invitaba a nadie para subir. Yo vivo invitando y no viene. Y después cuando sea más grande va a decir, había un bobo que nos invitaba. Ninguno quiere venir, la tiene clara, no me... Una semana, muchos de venir, otros más adelante. Y ninguno está en condiciones hoy de venir a charlar acá. Ahora nos pedimos un café, le invito un café, pero empezamos a charlar sobre... Ninguno está... Y que hagan una pelea grande, que nos escuchemos. Bueno, no quiero perder tiempo. Hablando en serio ahora, ninguno está para venir acá conmigo a decir, mira, Franco, esto, lo otro, me gustó esto. No están todavía para esto. Es que yo no, o sea que no se puede, no hay nadie. Miren que acá seremos no sé cuánto. No hay uno que quiera venir acá enfrente a charlar la UP10, pero no a charlar a la que me ayude porque yo voy a manejar todo, pero para que me ayude, mirá, puede ser esto, lo ponemos acá, se hace el que sabe y interactúa con ustedes. ¿Ninguno? Cuando sean más grandes se van a acordar de la tarde de hoy, ¿cómo había uno que dijo nada? Bueno. ¿Arrancamos?
Vamos a hacer la intro que nadie nos pide en los exámenes, que la tendrían que pedir. Vamos a hacer una intro. Vamos a hacer una intro sobre la importancia de la UP10. ¿Cómo? Ahí viene mi ayuda. Ahí. Acá, ahí está la silla. ¿Qué quedan? Si sabes. Tenía que ganar. Bueno. Ya viene la otra. Acá está. Bueno, cielo, sentate. Ahí vamos. Bueno, vamos con la importancia de los pedidos. Entonces, nos tocó, vamos ahora a hacer un autocambio que en el examen nos toca la UP10. ¿Estamos correctos? Nos tocó la UP10 y a ver 20 minutos de gloria, a ver cómo la podemos defender, la podemos argumentar, le podemos demostrar al que nos toma que la entendimos. Vamos a empezar por ahí. Si yo tuviese que hacer una introducción de la UP10, a ver, cuéntenme, ¿qué le contarían a que está tomando que ustedes podrían decir, mira, esto es un aspecto importante de la UP10, a mí me llamó la atención, los tutores que nos enseñaron que esto es importante? ¿Cuál es el aspecto importante de la UP10? ¿Ustedes qué se imaginan? Dijimos, hoy, esta mañana nos pusieron una UP2 de un temazo. Se metieron con lo social de la dictadura cívico-militar. Se metieron con un pibe que duda de la identidad y ve que en los fenotipos no concuerda con su papá, en la personalidad, que también es fenotipo. Yo soy un bicho de otro coso, yo no. Y tiene dudas, y ahí sale obviamente el examen de ADN, que es el ADN, y ahí arrancamos toda la mano. Sí. ¿Querés hacerlo? Yo odio todo esto, no, muchas veces yo no transmito porque me pierdo admitiendo esto y lo otro, y me estoy medio admitiendo y... ¿Te animás, sí? Sí, va. Bueno. Pero tampoco quiero esperar tiempo. ¿Cuál es esto? Sí. Bueno. ¿Cómo la plantamos, la UP10? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo podría ser? ¿Por qué eligieron los que cranearon todas las UP? Estuvieron muy astutos, porque hicieron en la mayoría temas muy importantes. Entonces ustedes tienen que divisar, acá, ¿qué es lo que me quieren demostrar de la UP? Que me piden que yo estudie todas las herramientas y después, por favor, lo pido. No tienen que resolver ninguna UP. Acá no hay que a los padres darle diagnóstico, no hay que decir a los padres lo que vamos a hacer, no hay que hacer nada. Hablar para el examen, porque el examen piden hasta resonancia, piden los ángeles de IGF-1, piden hormonas, no hay que pedir nada y no hay que resolver nada. ¿Eso quedó clarito? ¿Qué hay que hacer la semana que viene o en el próximo llamado del que rinda? Hay que demostrarle al que nos está tomando que entendimos de qué trata la UP, que entendimos divisar cuál es el abanico de herramientas y entendimos a ver cómo yo la puedo entender mejor en la UP. Pero acá nadie le va a pedir resolución de nada, ¿eso quedó clarito? No diagnóstico, no resolución, no dosaje de cosas raras, no se metan en ninguna de esas. Y quedó aclarado el tema. Bien, ¿cuál sería la importancia de la UP? De que el crecimiento es multifactorial y que va a haber distintos factores que pueden influir en el crecimiento. Si bien hay un patrón genético, pero uno puede potenciar ese patrón y bueno, ahí... Bueno, Cielo se adelantó un poquito. Ella habló del crecimiento multifactorial, que eso en mi cabeza, en la UP10, de nuevo, para los que no estuvieron esta mañana, dijimos que yo cuando estaba en la etapa de ustedes, y por salir no sabemos esta mañana. Estamos en la ladera. Esta mañana dijimos que en un cuadernito, a medida que íbamos transitando la UP, yo, cuando estaba en la etapa de ustedes, me hacía palabras clave. Palabras clave por UP. Acá, Cielo tiene una de las palabras clave que la vamos a manejar en UP10. Es el crecimiento factorial. Importantísimo. Bueno,
pero si no te adelantaste, ¿cuál es la importancia de la UP? Porque cada vez, y esto nos tenemos que ir formateando, que todavía no cayó, por Dios, nos tenemos que ir formateando que cada vez que en las UP me ponen alguna edad, y algo me están diciendo cada vez que me nombran una edad. No me la ponen, porque es una anécdota, no. Si hay algo que para que sirve las edades, me dicen. Entonces me están poniendo una edad ahí, de un chico, Santiago, 12 años. Bueno, y entonces, ¿dónde estaría el problema acá? Está empezando la adolescencia o la pubertad. Es un chico que está en una preadolescencia, perfecto, está haciendo todo el viraje, todo ese cambio del nenito al hombrecito, está haciendo toda esa transición. Ahora vamos. Pero yo quiero identificar cuál sería uno de los motivos que esta UP me tiene que motorizar para decir, mirá tu UP importante, no me había dado cuenta. Yo lo dije varias veces que no hemos cruzado con muchos de ustedes, que cada vez que empiecen a estudiar la UP 10, esta tarde que me quiera acompañar, bienvenido, voy a buscar a mi hija del colegio a las 5:30, nos ponemos afuera del colegio, mi hija va a 7º grado, tiene 12 años, puede ser tranquilamente la novia de Santiaguito, tranquilamente puede ser la novia de Santiaguito, entonces vienen conmigo esta tarde, nos vamos a la plaza ahí de la escuela, nos sentamos, y cuando sale 7º grado, ustedes dicen, wow, esta es la UP. Yo la veo todas las tardes de mi vida, UP 10. Esta es la UP, en donde está un amigo de mi hija, que también se llama Santiago Martínez, lo vamos a nombrar, se hace famoso, y una cosa que hace Santiaguito Martínez. Y después hay otro que es una altura así. Las chicas, hay unas que están menstruando, y hay otras que todavía juegan casi a la punta. Un solo rico, ¿no? Y entonces, ¿qué me demuestra la UP? La UP está demostrando que, primero, como primera medida, que las chicas pegan el estirón antes que los varones. Eso lo vemos en esta tarde, el que me acompaña. Las chicas vamos a ver que son mucho más altas y los varones todavía están pagando, vienen siempre atrás en todo. Eso es lo que nos demuestra el 7º grado. Y eso yo lo voy a apropiar, porque ustedes ahora yo me estoy riendo, pero el día de mañana que sean papás ustedes y vayan a la escuela y su hijo sea Santiaguito y hay otro que es un poco más basquetbolista y tienen toda la misma edad y todos tienen diferente ritmo, ustedes van a decir, estoy preocupado, entre los padres estoy preocupado, che, qué petizo nuestro hijo, estoy preocupado. Entonces, acá, si yo tendría que hacer una introducción, es un tema de colegio de 7º grado recontra frecuente. Me encantaría que a algunos les dejan hacer la introducción, que cuenten estos 10 minutos, de que es un aspecto muy importante en la familia, esto, en las preocupaciones de la familia, porque hay un montón de gente en donde chicas, por ejemplo, empiezan a menstruar allá a lo lejos de los 15 años, y hay otras que arrancaron a los 12. Y entonces, acá hay una disparidad, y hay diferentes ritmos, y como primera medida, las chicas pegan el estirón antes que los varones. ¿Estamos de acuerdo ahí? Las chicas, promedio siempre esto, es promedio. Las chicas, ¿en qué promedio suelen pegar el estirón? El estirón es ese estirón rápido a gran velocidad en longitud. De 11 a 12. De 10 a 12. Ahí lo dice de 10 a 12 años. Las chicas lo pegan a los 12 años, más o menos 2 años, pero el numerito a la cabeza que se me viene a las chicas son 12 años, y los varones a los 14. Más o menos siempre un rango de 2 años. Entonces ahí nos vamos a manejar, las chicas entre los 10 y los 14, y los varones entre los 12 y los 16. Promedio, 12, 14 respectivamente. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, primer recorrido introductorio de la UP. Es un problema frecuente, es tremendo cómo del mismo grado hay chicos con tanta diferencia de estatura, y que hay chicas en donde ya están menstruando, y hay chicas que todavía, es más, 2 consultas, que lástima que hoy no tenemos Maxi acá, pero 2 consultas frecuentes a los pediatras endocrinológicos, 2 conductas frecuentes, 2 consultas frecuentes. Una, el chico petizo al lado de los compañeros que son más altos, preocupación número 1 de los papás, y la otra preocupación, la chica que ve a las compañeras menstruando y ella todavía no menstrua.
Dos cosas recontra frecuentes. Y ustedes dicen, ah, qué pavada. Sí, pregúntale a esa mamá qué es lo que piensa, qué es lo que siente, che, tendrá algo. ¿Cómo sigue todo este cuento? Entonces, la primera, a partir de esta introducción, que me imagino que muchos de ustedes ya la tienen, ustedes tienen que empezar a cranear, a pensar, a razonar, bueno, ¿cuáles son las herramientas que yo tengo para saber si estamos delante de una normalidad o acá está pasando? Hay que hacer diagnóstico, no hay que dosar nada. Yo hoy voy a mostrar hoy, por las dudas, una imagen de edad ósea, que uno la tenga en el bolsillo por las dudas, pero acá hay que dilucidar con las mismas herramientas de APS, hay que dilucidar, che, ¿estamos dentro de un escenario normal o acá está pasando algo y obviamente es otro tipo de atención? ¿Está? Bueno, y ahora viene mi pregunta. Ahora vamos con el crecimiento multifactorial de cielo, porque en el crecimiento abrimos el abanico y acá estamos en el primer slide. Podemos plantear esta opera, podemos plantear con problemáticas frecuentes de la población. Problemática frecuente de la población. El chico petizo y la chica que no menstrua. Sí. Perfecto. Bien, ¿y qué herramientas podemos tener para dilucidar qué está pasando? Sí. Las tablas de percentilos. Bueno, las tablas de percentilos. Y en las tablas de percentilos está la típica pregunta del final. Primero, ¿qué son los percentilos? ¿Y para qué te sirven los percentilos en la UP10? ¿Qué herramientas te va a dar a vos de ubicación, de sapiencia? ¿Para qué sirven? Primero, ¿qué son los percentilos? ¿Son medidas? No escuché, ¿son medidas? ¿Que se usan en antropometría? Bueno, son medidas que se utilizan en antropometría. ¿Qué más? Medidas antropométricas que te permiten tener una actividad de ver ese niño mediante el crecimiento normal o el desarrollo normal a nivel poblacional del lugar en el que crecimiento poblacional en Argentina puede ser diferente. ¿Cuáles son las variables? ¿Cuáles son las variables que vos te vas a fijar en las tablas de percentilo? ¿Qué variables te vas a fijar? Variables es toda característica que puede cambiar de valor, ¿no? Esa es una variable. ¿Qué variable vas a utilizar? Talla, peso, índice masa corporal. Me encantó. Adolescencia, tasa, peso, perímetro cefálico, ¿lo vamos a usar? No, Ya tan grande. ¿A qué edad el cráneo ya prácticamente es un cráneo de un adulto? Che, ojo que está el docente que pregunta ¿hasta cuándo crece el sistema nervioso? ¿Hasta cuándo crece el sistema nervioso? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Hasta cuándo crece el sistema nervioso? ¿Cómo? Hasta los 21, ¿por qué? Somos honestidad intelectual en su máxima expresión. Perfecto. Es más, los docentes tenemos que acostumbrarnos a decir no sé, porque no sabemos un montón de veces y muchas veces contestamos cualquier pagada para salir y no te dicen no sé. Así que los docentes también tenemos que decir no sé. Es por la mielinización, perfecto. ¿Y cuándo termina la mielinización? ¿Hasta cuándo mieliniza? No. O sea, ese crecimiento en la altura que ahora nos estamos viendo en vivo y en directo no está mielinizando tampoco. Hasta que termine de crecer en estatura. ¿Hasta dónde va entonces va a mielinizar? Hasta que termine de crecer en estatura, en longitud. ¿Por qué? ¿Que los nervios tampoco no van a crecer? O sea, el sistema nervioso no va a acompañar en el miembro inferior, los miembros superiores. O sea, se queda con ese sistema nervioso, usted dice. Entonces está acompañando en la estatura. Me encantó. Me encantó. Bueno, problemas frecuentes, herramientas, talla, no digamos altura, por favor, talla de altura, peso e índice de masa corporal. Y en un gráfico, ¿cómo podés ubicar con las variables? ¿En la ordenada o en la abscisa? ¿Cuál variable ponés en la ordenada y cuál es la abscisa? La mnemotecnia es la escoba ordenada, por la duda. La escoba la guardamos paradita en la casa, entonces la variable, el vertical del gráfico es la ordenada y la horizontal es la abscisa. La escoba ordenada. En la ordenada, ¿qué variable pondría? Vamos a ponerle talla. Primero vamos a montar estatura, entonces en la variable en la ordenada vamos a poner talla y en la abscisa vamos a poner la edad. La edad.
variable dependiente, variable independiente, ¿verdad? Perfecto, perfecto. ¿Y qué dato nos va a dar el percentilo? El percentilo en realidad nos va a dar el dato, es como que si nosotros fuésemos a la escuela, es como si nosotros fuésemos esta tarde a la escuela y en vez del grado de mi hija que hay creo que 22 pibes, en vez que haya 22 pibes, entre chicos y chicas, vamos a dar cuenta que hay 100 varoncitos. 100 varoncitos y cuando bajan la bandera, la seño los formó de menor a mayor. Entonces el percentilo nos va a dar el dato de a una determinada edad, cómo está Santiaguito con respecto a sus padres de su misma edad, con respecto a la variable investigada, ejemplo talla. De nuevo, ¿qué dato nos va a dar el percentilo? El percentilo nos va a ubicar en esa fila de 100 pibitos, nos va a ubicar a Santiago en qué punto está de la fila. O sea, percentilo es una muestra dividida en 100 partes. Entonces, ¿en qué parte de la muestra se encuentra Santiago? ¿Quedó claro? Entonces, percentilo, por favor, es una medida de estadística, no es un porcentaje, porque el examen final lo define como porcentaje. No, no. El percentilo es un valor, es un punto, y porcentaje es lo que queda por debajo de ese valor y por arriba de ese valor. ¿Está? Pero el percentilo no es un porcentaje. Es un valor y los porcentajes quedan por abajo y por arriba. Entonces, percentilando, que va a ser una de las herramientas, nos va a decir en qué lugar de la fila de 100 personas va a estar Santiago. ¿Y por qué es importante? Hay un rango grande de normalidad de percentilo. Ahí no nos va a dar mucho dato si es normal o anormal, porque la mayoría cae. ¿Cuál es el percentilo normal? ¿De dónde hasta dónde va? De 3 a 27. ¿Nos quedamos así? De 3, o sea que es una ancha avenida de la normalidad. Pero acá hay un dato que en mi examen, miren, en uno de los llamados, creo que fue, sí, hará un año, han bochado gente porque no sabían en UP10 correlacionar una mano y la otra. Una mano se va a llamar percentilo y la otra, ¿qué nombre le voy a poner? Y no sabían correlacionarlo. Examen final, terminado. Terminado. Y hoy, ustedes, y todos los que estamos allá dentro de la compu, hoy eso no nos va a ocurrir porque nosotros nos estamos comprando el paraguas antes que llueva. Esa es la idea de juntarnos acá. Es llenando de preguntas que todavía me falten, y que no me sorprendan en el examen, yo encima pálido, en estado simpático, echando chispa, y me piden que yo responda y tenga todas las lamparitas prendidas. Eso va a ser imposible, pero por lo menos vamos a pelearlas. Y vamos a pelearlas significa, bueno, yo las preguntas las quiero conocer antes. Una mano es percentilo. ¿Cuál es la otra mano que me interesa? Y en el examen me van a pedir integrarme estas dos herramientas, y con esta simpleza vos me vas a decir qué está pasando. Estadios de talla. Estadios de talla. Las dos herramientas que me van a pedir en un examen que yo conjugue y vea qué está pasando es percentilos. Por favor, en medicina, a partir de esta clase, uno de los que estamos acá dice estadio. Hay médicos que dicen estadio. Se dice estadio. Estadio. Sí. Ojo, la semántica. Estadio. Entonces se dice estadios de talla. Entonces vamos a cruzar los datos percentilo con estadios de talla. Esas van a ser las dos herramientas que nosotros vamos a tener en el examen final. Percentilos de nuevo nos sirve en qué punto. Ahora les hago una pregunta. ¿Para qué sirve en qué punto está Santiago? Ustedes me dicen, y para ver si está dentro de la avenida de la normalidad. Perfecto. ¿Para qué otra cosa más? Es una pregunta muy importante de UP10 y espero que quede en la agenda y en el radar de todos. ¿Para qué sirve saber percentilos en la UP10? Para ver cómo te das cuenta, Pau, que tiene un correcto crecimiento. Cada P50 viendo si cada vez que yo lo voy a revisar sigue cayendo P50, se va subiendo o bajando. Me encantó lo que dice la compañera, pero me encantó. ¿Percentilo para qué nos va a servir? Y grande, Pau, ¿para qué nos va a servir percentilos? Nos va a servir para ver si cada uno mantiene su andarivel. Esto como una gran pileta de natación, que cada uno, con su genética, con su familia, con su alimentación, con todo lo que Ciro nos va a contar ahora de lo multifactorial del crecimiento,
A cada uno de nosotros, cuando el pediatra nos empezaba a controlar, nos puso en un andarivel. Y en ese andarivel, cada uno, porque te coloca ahí la biología, y ahí es lo que vos vas a mantener. Y ahí lo que nos tenemos que preocupar es si ese andarivel no se verticaliza o si no se horizontaliza. Y esto está bueno explicarlo en un examen. En antropometría, ustedes tuvieron los prácticos. Si se verticaliza, quiere decir que está acelerando el crecimiento, y si se horizontaliza la curva, que se está aplanando, bajando la velocidad del crecimiento. O sea que estamos ahí. Entonces, nos va a servir para ver qué andarivel. Vamos a poner que Santiago, al ser petizo, es un andarivel 25. Es un andarivel 25. La genética de los papás, su alimentación, sus características lo pusieron en andarivel 25. Y entonces, como dice Pau, en todos los controles nos vamos a preocupar que siga manteniendo ese andarivel, porque un andarivel de la normalidad es el andarivel débil. Es el andarivel débil. A los padres le vamos a decir que todavía no pegó el estirón porque estamos viendo de que lo está manteniendo, y si cuando pega el estirón el andarivel se verticaliza, esto lo está ocurriendo, y entonces vamos a decir que, y esto es muy importante, y esto es uno de los motivos por qué nos encontramos hoy acá. Hoy nos encontramos hoy acá para que ustedes sepan de que en el percentilo yo lo voy mirando si va manteniendo su andarivel que la biología le puso, y por otro lado me voy dando cuenta si el estirón no sucedió o si ya sucedió. Porque esto es muy importante para la información para los papás. Porque no es lo mismo que Santiago esté en un estadio 2 y no es lo mismo que Santiago esté en un estadio 5. ¿Estamos acá? Entonces fíjense qué fácil que es el manejo de APS y el manejo de atención primaria de qué es lo que está pasando con Santiago, en donde vamos a ir a controlarlo todas las variables, percentilando y qué andarivel. ¿Por qué andarivel? Andarivel, palabra clave, me la preguntan en un PC cuadradito. Andarivel, palabra clave, ¿qué andarivel tiene Santiago y si lo sigue manteniendo? Y todavía me di cuenta, y ahora viene mi pregunta, ¿cómo me doy cuenta yo si Santiago pegó el estirón o no? ¿Cómo me doy cuenta? Ahí está. Grande el dúo aquel. Perfecto, vale. Por los estadios de Tanner. Estadios de Tanner. O sea, ¿qué esperás encontrar vos en Santiaguito de estadio 2 de Tanner? Vamos a poner que están entre 2 y 3. ¿Qué esperás encontrar? ¿Con qué arranca el desarrollo del aparato genital de Santiago? ¿Con qué variable arranca que nos llama la atención? G1, testículo, G1 es normal. ¿Con qué arranca? Con el crecimiento testicular. El crecimiento testicular, ¿de dónde arranca? El G2 es el primer signo de que la pubertad es el primer signo. Eso parece el vello púbico también, en el Tanner 2. Las dos cosas. Vello púbico es para los dos sexos. Vello púbico para los dos. Estadio de Tanner y testículo obviamente para varón y mama para las chicas. Pero el vello púbico es prácticamente el mismo en los dos sexos. Es lo que tenemos que aprender en cuanto a las variables, que después pegamos en el cuadrín, que lo vamos a ir masticando un poco, pero en las variables vello púbico entre va simultáneo, obviamente. Pero vamos a testículo. El testículo sería lo primero. Entonces, testículo, y en las chicas, ¿quién es lo primero? ¿Cuál? La telarca. Bueno, telarca y pubarca, las chicas van ahí cabeza a cabeza. Son los dos, pero a nivel de mama se llama telarca. Telarca o, ¿cómo podríamos ponerle también? ¿El de la mama? Sí, pero tiene un nombre. Botón mamario. La aparición del botón mamario. La aparición del botón mamario es mama 2. Cuando después crece la mama, pero sin separación de contornos, es mama 3. Y ya cuando separa contornos, mama 4. Mirá que fácil para un examen final contarlo de que en mama 1 no pasa absolutamente nada, son mamas infantiles, mamas 2, botón mamario, mamas 3, ya la mama aumenta de tamaño, pero no hay separación de contornos, la glándula aumenta de tamaño, y mamas 4 hay separación de contornos. ¿Estamos hasta acá? Entonces, en la mujer, el puntapié del desarrollo puberal se llama botón mamario o telarca. Y en los varones se llama el gonadal o el desarrollo testicular.
¿Estamos hasta acá? ¿A qué volumen testicular ustedes esperan encontrar? Yo ahí traje una imagen, acá ninguno les va a preguntar todo eso porque no tiene absolutamente... Pero por lo menos dentro de la herramienta hay uno, se llama orquidómetro de Prader, que es como si fuese un sonajero donde tenemos los diferentes tamaños testiculares. ¿A qué volumen testicular ustedes esperarían encontrar en la piel del desarrollo puberal desarrollado? ¿Cuánto? Mililitros. ¿En cuántos mililitros? ¿6? 1,6. 1,6. Hasta 6. Hasta 6. Ahí lo tenés. Tiene un rango bastante. Tenía Dar 2, dar 3, de 11 a 12 y medio, dar 3, sería de 6 a 12. Pero, Tanner, ¿de dónde a dónde entonces? de 4 a 6 De 4 a 6. centímetros. Sí. Centímetros cúbicos y mililitros es lo mismo. Bien. Con que digan 4 mililitros, ahí arrancamos el desarrollo puberal en el varón. Y en las chicas, botón mamario. El botón mamario, por las dudas, ¿qué hormona subyace ahí? Porque ese es otro de los motivos, y por eso hoy también algo de biología quiero ver con ustedes, y me lo van a preguntar en el final, nos agarra alguien de fisio, alguien de biología, alguien que maneja toda la parte biológica de la UP10, y nos va a preguntar que lo que nosotros estamos viendo son variables que las vamos mensurando, estoy viendo caracteres sexuales secundarios que van apareciendo, pero trasfondo, background de todo esto son movimientos hormonales. Son movimientos hormonales. ¿Qué hormona subyace al botón mamario? Es la hormona que está haciendo estímulo para el botón mamario. ¿Estrógenos o progesterona? El botón mamario es estrogénico. La vagina es estrogénica. La vulva es andrógena. Clarito eso. Ojo con eso. El botón mamario es estrogénico. Es estrogénico. Y el vello pubiano, ¿qué hormona subyace? Tanto que ahí Vale nombró vello pubiano. ¿Qué hormona subyace al vello pubiano? Y acá hay un tema que es motivo de bochada en los exámenes porque los chicos no lo estudian. No lo estudian, pero el acto más simple de la UP10 con respecto a ese tema es ¿qué glándula es? Se divide en corteza y médula. A su vez la corteza, en cuanto a la capa la dividís, la médula ¿qué hormona sintetiza? ¿De qué estoy hablando? Glándula suprarrenal. Entonces hay una hormona de glándula suprarrenal, se llama sulfato de hidroepiandrosterona, sulfato de DEA. Ese sulfato de DEA que es de la corteza suprarrenal. ¿De qué capa de la corteza, cielo? ¿Te acordás? Te hago la pregunta para que ronde en tu cabeza, no te estoy evaluando. ¿En qué capa, pregunta, por favor, en qué capa de la corteza suprarrenal aparece ese andrógeno que me va a estimular el desarrollo del vello pubiano? ¿Glomerular? ¿Cuál? ¿Glomerular? ¿Glomerular? No, glomerular es de los mineralocorticoides. ¿Reticular? ¿Cuál? Es la reticular. De corteza yo voy de superficie a profundidad, que estudien histología de corteza suprarrenal para que sea el final. Pero lo simple, y dos favadas que vamos a decir ahora, pero por lo menos estudienlo. En la corteza suprarrenal, es muy importante, la corteza suprarrenal, por las dudas, es noble, no se puede vivir sin corteza suprarrenal. A mí me hacen la ectomía de la corteza suprarrenal y no es compatible con la vida. En la corteza suprarrenal se producen cosas muy trascendentes. Yo me tengo que ir a algún texto de histo o cualquier apunte que esté dando vuelta y por lo menos manejar algo de corteza suprarrenal. La corteza suprarrenal, que está la parte superficial de la glándula adrenal, o suprarrenal, a algunos les gusta llamarla así, en la profundidad de la corteza yo tengo glomerular, fascicular y reticular. En la reticular está la síntesis de este andrógeno que va a estimular el desarrollo del vello pubiano. Entonces esto es muy importante porque en esa personita que no pasaba nada, empieza primero por la noche a hacer pulsos nocturnos de su famoso eje hipotálamo, hipófiso, gonadal, empieza a estimular y a despabilarse. Todo ahí estaba inhibido. Típica pregunta de los grupos de WhatsApp es, ¿y cuándo comienza?
¿Por qué comienza la pubertad? ¿Quién la hace comenzar? ¿Alguien puede decir cuándo comienza la pubertad? ¿Por qué comienza a esa edad? Vamos a poner 7, 8 años, empieza de noche a pulsatilizar. O sea, a despabilarse ese eje que estaba dormidísimo. ¿Por qué empieza? Esto es fascinante el tema, lo vamos a ir juntando y lo vamos a seguir charlando. Todo esto embriológicamente, me voy un ratito a embriología, todo esto embriológicamente en ambos sexos, a partir de la semana 20 de gestación, está todo con un moñito preparadito para decir, listo para funcionar. Semana 20, está todo, pero pipí y pum para funcionar. Y está todo, entra en una etapa de quiesencia, en donde no pasa absolutamente nada, hasta los 7, 8 años, y ahí empieza de noche, evidentemente que ahí había frenos o había factores que estaban frenando todo. Y ahí me encanta, porque todo el mundo se cree, lo voy a decir de nuevo, yo lo dije en el metabolismo fofocálcico, lo digo en cada vez que lo pueda decir en esta clase, me gustaría que esté, la gente se cree que está todo inhibido y que yo quiero, no sé, que suceda algo y aprieto el botón para estimular. Y en biología es mucho más barato todo lo que el razonamiento contrario. En biología es mucho más barato que inhibir, o sea, que todo esté inhibido y cuando yo quiero que pase algo, saco la inhibición. Eso generalmente es lo que ocurre en biología. Es mucho más barato tener todo inhibido y cuando yo quiero que ocurra algo, saco la inhibición y que eso ocurra. Bueno, en la pubertad pasa algo parecido a eso. La pubertad se encuentra controlada, centros superiores, centros nerviosos, y evidentemente la biología a una edad dice, quitamos los frenos. Quitamos los frenos. ¿Es alguna hormona la que quita, tipo, es alguna hormona en especial que se desarrolla a cierta edad, la que quita tipo esos frenos? Primero son centros nerviosos que evidentemente estaban inhibiendo, y lo otro, que Max en una de las clases me parece que lo nombró, es el tejido graso. El tejido graso, por eso hay muchas chicas que son muy delgaditas y todavía no tienen contextura grasa, esa aromatización de los andrógenos a estrógenos por las aromatasas que ocurre en el tejido graso, yo necesito un mínimo porcentaje de tejido graso corporal para que todo esto se despabile y empiece a hacer todo el circuito hipotálamo y hipófisis. Necesito un porcentaje. De hecho, el mínimo porcentaje de grasa para empezar a tener un eje en movimiento, para que empiece a caminar, es un 17% de grasa corporal. Entonces, acaba todo de la mano. Centro nervioso que deja de inhibir, un porcentaje de grasa corporal que empieza a aparecer, que ya está consolidado, un 17%, y ahí arrancamos. ¿Estamos acá? Bueno, me gustó. Hicimos una introducción, hicimos la importancia de la UP, empezamos a crear herramientas, y ahora empezamos a hablar un poco de, tenemos que tener una buena definición de adolescencia, por favor. ¿Alguien tiene una buena definición de adolescencia para que quede grabada acá en la clase? ¿Cuál podría ser? Sí. Es un cambio psicológico, social y emocional que sucede en algunas culturas, pero no en todas. Es un cambio entonces psicológico, emocional y social. O sea que es un fenómeno sociocultural la adolescencia. Es un fenómeno sociocultural. Adolescencia es algo universal y perfecto. Adolecer significa también perder, tipo, sufrir una pérdida. Bueno. Y ahí lo engancharía tipo con los preduelos que suceden en... Los duelos de la adolescencia. Perfecto. Me encantó. Y otra de las cuestiones, y pubertad, que como yo tengo que comparar adolescencia con pubertad. ¿Cómo lo hago en un examen? Adolescencia dijimos que es una creación sociocultural. No todas las sociedades tienen la misma adolescencia. ¿Y la pubertad? Es un periodo de madurez sexual. Me encantó cuando diferenciamos hambre y apetito, que el hambre es un concepto fisiológico y apetito un concepto cultural. Acá estamos algo parecido. La adolescencia es un concepto cultural, sociocultural, en cambio la pubertad es un fenómeno bien biológico. Entonces, ¿cómo podríamos definir a la pubertad? La pubertad es el fenómeno biológico de la adolescencia. Eso es la pubertad. Y acá hay características muy importantes de la pubertad. Palabrita clave para anotar en mi cuadernito. La palabra irreversible. Yo no le puedo decir a mi bello pubiano, desaparecer. Acá, una vez que arrancó la carrera, arrancó la carrera.
Y yo no puedo volver atrás en las cuestiones físicas y fisiológicas que van apareciendo. Entonces, la pubertad es un fenómeno biológico irreversible. Me encantó. Es un fenómeno biológico de la adolescencia e irreversible. Bien. Bien. ¿Qué factores son los que controlan? El crecimiento es multifactorial, me encantó. ¿Qué factores controlan? De nuevo, importancia de la OP, definición de adolescencia, duelos de la adolescencia, definición de pubertad, hecho biológico irreversible, y empezamos a los 7, 8 años con el vello pubiano y la telarca ahí cabeza a cabeza como 2 carreras de caballo en la chica, y en el chico vello pubiano y desarrollo testicular. Me encantó. Uno es estrogénico, el botón mamario, y el desarrollo testicular, ¿qué hormona subyace ahí atrás? ¿Qué desarrollo subyace al desarrollo testicular? Obviamente. La reina de las chicas es el estradiol y el rey de los chicos es la testosterona. ¿Estas son las hormonas? Muy bien. El crecimiento es multifactorial. ¿Qué variables entran en el crecimiento de una persona, de un chico? Me encantó. Genético, nutricional. No te quiero molestar, Chelo. Genético, nutricional. Ahí tenemos genéticos, endócrinos, nutricionales, ambientales y afectivos. En afectivos psicológicos también lo podríamos poner. Perfecto. Bien. ¿Cómo se puede agrandar? Por la duda que el juego te aparezca. Sí. Sociales. ¿Cómo? Sociales. La pata social. Y en afectivos entra toda la parte social, psicológica también. Pero perfecto. Sí, obvio, ¿cómo no va a entrar? ¿Cómo no va a entrar? De hecho, nosotros nacemos con un software que vimos esta mañana genético, y eso lo ponemos a prueba, son todos programas de desarrollo. ¿Y cuál es el chiste de la UP10? Entender que nacemos con un desarrollo, con un bagaje genético, donde yo lo voy a poner a prueba, y dentro de esa prueba entra lo afectivo, lo nutricional. Yo voy a tratar de potenciar todo ese mandamiento genético que tiene mucha fuerza en el crecimiento longitudinal. Pero ¿cuál es entonces el motivo? Saber que es multifactorial, la genética toma un partido preponderante en el crecimiento longitudinal, pero después ese programa de desarrollo yo lo tengo que potenciar con todos los demás factores. Ese sería un poco el razonamiento, entendimiento de todos los factores de la OP. Entonces, el genético también es poligénico, el tema de la estatura, pero los factores genéticos son muy importantes. ¿Y a qué edad empiezan a hacer ruido en el crecimiento longitudinal la genética? Aproximadamente a partir del año y medio, ahí los chicos ya se empiezan a diferenciar y empiezan a ir copiando ese programa mandado por los papás en sus ADN. Entonces, a partir de, vamos a poner año y medio, empiezan a hacer ruido esos programas de desarrollo y a tomar peso. De los endócrinos, ¿qué factores endócrinos estarían relacionados con el crecimiento? Entonces, el genético, por eso, pero hasta el año y medio la genética no va a tomar mucho peso como si toma a partir del año y medio. Los endócrinos, ¿qué factores endócrinos estarían vinculados con el crecimiento? Acá hay una, por favor, hormona de crecimiento. La hormona del crecimiento. Perfecto. Hormona de crecimiento, ahora vamos a hablar. Otro tipo de hormona involucrada. Hagan un checklist, la lista de hormonas involucradas en el crecimiento. Las hormonas involucradas en el crecimiento. Hormona de crecimiento, vaya la ventaja. ¿Qué otra más? ¿Cuál? Hormona tiroidea. Ahora van a explicar todo por qué y vamos a hacer mecanismo de acción. ¿Qué otra cosa más? Hormona de crecimiento, hormona tiroidea, hormonas sexuales. Suprarrenal, por favor. Suprarrenal. Muy importante por toda esta parte de androgénica
y aromatización de esos endógenos del tejido periférico, del tejido adiposo. ¿Qué otra cosa más? Luteinizante. Obviamente, las hormonas, todo el combo del polo superior hipotálamo hipófisis funcionando, y con sus respectivos ejes, porque cada hormona va a tener un eje y una independiente regulación. Paratormona. La paratormona del cielo, la melatonina. ¿Por qué la melatonina? Melatonina me están diciendo glándula pineal, ¿no? Melatonina, glándula pineal, ritmo circadiano. Perfecto. Ritmo circadiano, ¿sabes qué significa, no? ¿Qué significa ritmo circadiano? Significa que las hormonas se secretan, algunas haciendo picos a la mañana como el cortisol y otras haciendo picos en las primeras horas del sueño como por ejemplo la hormona del crecimiento. Ritmo circadiano, una palabra latina, significa comienzo del día, es porque las hormonas tienen diferentes secreciones del día que la noche. ¿Quién? ¿Va a regular también la liberación de la GNRH? ¿La liberación? De la hormona GNRH. GNRH, ¿qué sería la hormona GNRH? Hormona reguladora del gonadotropo. En inglés. GN, gonadotropina significa. R, release, liberación. Y H, hormona liberadora de gonadotropina, que es un decapéptido hipotalámico. Decapéptido, deca, 10 péptido. O sea, es una estructura de 10 aminoácidos. ¿En qué núcleo se segrega el GNRH? No, es hipotálamo. En el núcleo arcuato, hipotálamo medio basal, núcleo arcuato, ahí se segrega el GNRH de capéptido que va a ir a la hipófisis a estimular las células gonadotrofas y va a llegar por vía sanguínea a la hipófisis. ¿Por qué vía sanguínea llega a la hipófisis? Que ahora vamos por el famoso sistema porta que lo venimos viendo. Por el sistema porta. Y acá hay una diferencia muy importante. Preguntan en el final. La vehiculización hipotálamo-hipófisis anterior o adeno-hipófisis, quiere decir hipófisis anterior y adeno-hipófisis es lo mismo porque la mayoría de las hipófisis anteriores a adeno-hipófisis llegan por vía vascular sistema porta. En cambio, la conexión hipotálamo-neurohipófisis es conexión por axones, conexión nerviosa. Y ese acúmulo neuronal en neurohipófisis, que para lo único que sirve la neurohipófisis es para acumular hormonas como oxitocina, antidiurética o vasopresina, las vierte a la circulación y no, la vierte a vena y no pasa por el sistema porta. ¿Clarito eso? Adenohipófisis, hipotálamo adenohipófisis sí vena porta, hipotálamo neurohipófisis es axón y después toma directamente las venas hipofisarias. Perfecto. Perfecto. Sistemas endocrinos, de nuevo. Hormona de crecimiento, hormona tiroides. Ahora vamos a cada uno, qué es lo importante que yo tengo que subrayar para mi examen final. Hormonas suprarrenales, hormonas pancreáticas, glándula pineal. El combo que en endocrinología se lo llama polo superior hipotálamo hipófisis. ¿Qué otra cosa más involucramos? ¿Alguno que quieran más? Glándula tiroides. El sistema nervioso con la glándula. El sistema nervioso, ya lo han dicho, con hipotálamo hipófisis. ¿Quién regula la glándula pineal a todo esto? El sistema visual. Ahí integramos, y por favor, miren las manos como se las pongo. En glándula pineal integramos el segundo par craneal, el nervio óptico. Por vía del segundo par craneal es por donde entra el estímulo visual que va a conexionar, por supuesto, con núcleos pretectales, con hipotálamo, y ahí es donde le va a dar la información, sobre todo en hipotálamo y los núcleos que están relacionados con los ritmos circadianos, se llaman núcleos supraquiasmáticos. ¿Listo? ¿Cómo que estudiar esto? Acuérdense, hipotálamo es un núcleo que está arriba del quiasma óptico. Núcleos supraquiasmáticos. Hay el hipotálamo anterior, por supuesto. Esos núcleos supraquiasmáticos, que son dos, uno a cada lado, son los que van a ser estimulados por el segundo par craneal que dice cielo, y van a estar relacionados también con la glándula pineal y van a regular todo el ritmo día-noche, luz, oscuridad, que ocurre con las expresiones hormonales. ¿Por qué páncreas puse yo? ¿Qué pasa en el páncreas con el crecimiento?
Acá hay dos generaciones que ustedes ya no son los que yo me crucé en las vacaciones de invierno. Acá ya algunos tienen todo, ya la mochila de nutrición en la espalda. Entonces ya no son los insulincitos que yo me los cruzaba, la insulina, que era un plato volador que bajaba y no saben. Hoy ya saben que la insulina es una de las madres hormonas anabólicas. Entonces la insulina, aparte de descender la glucemia, que lo estudio como Loro Barranquero, desciende la glucemia en los exámenes, sí, eso está muy bien. ¿Qué células? Células beta del páncreas. 60% de los islotes de páncreas, en esa colita del páncreas, son células beta, son centrales, 60%. Muy bien. ¿Y qué pito toca la insulina en el crecimiento? ¿Dónde la podríamos involucrar? Porque es anabólica, porque esa glucosa de la sangre, la insulina la baja y no la tira y no la desecha. Esa insulina es utilizada para almacenar glucógeno, para cuando lo necesite, porque cuando voy a necesitar glucógeno, cuando quiero energía, cuando quiero glucosa. Entonces la insulina es una hormona anabólica porque es hipogénica, porque guarda la glucosa como glucógeno, porque ¿qué otra cosa más hace la insulina para bajar la glucosa? Siempre me pregunté eso cuando estaba con ustedes. Y evidentemente estimulo que esa glucosa de la sangre se acumule como glucógeno en el hígado y en el músculo. Perfecto. ¿Cómo hace también la insulina para seguir bajando la glucemia? Y agarro los receptores GLUT4, los estimula, y evidentemente que al estimular receptores GLUT4 del músculo y tejido adiposo, entra la glucosa adentro de esos tejidos. Perfecto. ¿Cómo sigue también estimulando la glucemia? Aumenta la captación de ácidos grasos sintetizando las proteínas. Bueno, aumenta la captación de ácidos grasos. De ácidos grasos y de aminoácidos. De aminoácidos para sintetizar proteínas anabólicas. Estimula la síntesis de proteínas. Entonces, ojo con la insulina, que lo que primero nos pone en el examen, que la insulina maneja el metabolismo de la glucosa, baja la glucemia, ahí nos quedamos. Es una hormona súper anabólica. Algo tengo que disfrutar del metabolismo. Estimula la síntesis de la proteína, que me guarda la glucosa cuando la necesite. O sea que es una hormona importante. Bueno, perfecto. ¿Y el glucagón para qué me va a servir? El glucagón. Es pancreático. Esa es el Boca River, lo que nos gusta el fútbol con la insulina. Es el glucagón, el glucógeno hepático, que lo va a romper porque va a estimular evidentemente las enzimas que lo rompen y que aumentan la glucosa rompiendo ese glucógeno hepático. ¿Está? Bien, bien. Bueno, ¿y por qué es importante tener la glucosa en niveles aceptables en sangre? ¿Cuál es el nivel aceptado en un adulto de glucosa en sangre? Entre 70 y 110 miligramos barra decilitro. ¿Por qué es aceptable tener la glucosa adecuada en sangre? Porque es la fuente de energía para después metabolizarla y utilizarla en todas las reacciones metabólicas del organismo. ¿Está? Factores endógenos, factores nutricionales, ¿qué podríamos decir? Un chico desnutrido no va a tener la correcta. Mare dice que un chico desnutrido no va a tener la correcta potencialidad en el crecimiento longitudinal. Perfecto. Hay estudios. ¿Una persona con? Sí, tipo la alimentación es tanto tipo en ausencia de alimentación como en exceso de alimentación. Pues tiene exceso de alimentación porque te puede perjudicar. Porque un exceso de alimentación puede perjudicar el crecimiento longitudinal. No sé, tipo obesidad. Primero, lo dijimos 200.000 veces y lo voy a decir 200.000. El sobrepeso y la obesidad es una inflamación crónica de bajo grado. O sea que ahí ya estoy teniendo liberación de citoquinas anormalmente que una persona que no tiene sobrepeso o obesidad no las tiene. Y usted va a decir, esta reacción crónica, esta inflamación crónica de bajo grado, puede tener incidencia en algo que ahora yo no lo tengo que saber. Y evidentemente ciertos receptores de ciertas hormonas me los puede perjudicar. Y de hecho los perjudica. La leptinoresistencia, ustedes ya saben que la leptino, por ejemplo, la leptinoresistencia a nivel hipotalámico se da por citoquinas inflamatorias que van dañando, lo mismo que con la insulina, lo mismo que... Hay receptores que con esa inflamación crónica de bajo grado se dañan. Perfecto. La obesidad, entonces, y por otro lado, dijimos muchas veces también, vamos, metabolismo fosfocálcico, salud ósea, por eso es tan importante que los chicos hagan deporte. El microimpacto estimula al osteocito que está ahí sensando para recibir esa información y le da la información al osteoblasto para que forme hueso. Entonces, el microimpacto
es sensado por los osteocitos que están bien internamente en la histología ósea, y esos osteocitos le dan la información al osteoblasto para que forme hueso. ¿Cómo? Segregando el osteocito una antiesclerotina, que esa antiesclerotina inhibe a la esclerotina, que la esclerotina estaba inhibiendo, como todos se está inhibiendo, saca el inhibidor y entonces los osteoblastos. Tiene que ver también con lo de la leucemia, de que puede generar algo tipo de la diabetes infantil y eso. Sí, pero la diabetes infantil, tenemos que ser un desastre. La diabetes infantil va regida mucho más por cuestiones genéticas, que por lo nutricional al principio. No, la diabetes tipo 1, que es la infanto-juvenil, tiene un componente genético muy grande. La otra también, pero la otra tenemos que hacer todo ambientalmente mal. En esta acá, la genética te lo dicta. Bien, nutricionales. Mantener sobrepeso, obesidad. Acá ustedes ya no son los mismos proteicos que yo los conocí a mitad de año. Estamos hablando de aminoácidos esenciales. ¿Por qué son importantes los aminoácidos esenciales? Porque el cuerpo no los fabrica y yo los tengo que ingerir con la dieta. ¿Me decís un ejemplo importante de aminoácidos esenciales? Sí. El hígado, lo digo de nuevo, el hígado fabrica factor de crecimiento símil insulina con aminoácidos esenciales que provienen de la dieta. O sea, yo me como el pedazo, por eso es tan importante desde la pediatría que propongan que las familias le den la proteína animal a sus chicos creciendo. Porque la proteína animal, disculpen los vegetarianos, pero la proteína animal es muy rica en aminoácidos esenciales. Por ejemplo, la carne magra, el pollo, la clara de huevo. La proteína animal es muy rica y me sirve para fabricar el factor de crecimiento símil insulina. Me encantó. Factores ambientales. Che, en lo nutricional, por las dudas, ya que hablamos de mielinización hasta que termine el crecimiento longitudinal, al hablar de mielinización, al hablar de nutrición, estamos hablando de los ácidos grasos también esenciales. La nemotecnia era la nemotecnia de los ácidos grasos esenciales nutricionales. No, estoy en Argentina de aminoácidos. Estoy en Argentina es histidina, arginina. Son aminoácidos que en ciertas condiciones, algunos textos te dicen que se transforman en esenciales, como en el embarazo, el chico creciendo, la madre amamantando. Eso es historia argentina. Histidina y arginina. Aminoácidos. ¿Cuál es la nemotecnia de los lípidos esenciales? La nemotecnia de los lípidos esenciales es lin-aráquido. Linolénico araquidónico. Son ácidos grasos de cadena larga. Son esos ácidos grasos poliinsaturados. Bueno, son esos ácidos grasos que también nos van a servir de sustrato para las mielinización. Bien, factores ambientales. ¿Cuáles podríamos involucrar? El ejercicio, dice Cielo, el apoyo familiar. En la zona donde viva. Tipo, Hay gente que vive no importa la zona y ambientalmente vive bastante bien. ¿Cuál? ¿Cuál? El fenotipo como ambiental. Y el fenotipo es una expresión, acá en lo ambiental se refiere a, vamos de nuevo, a la P de esta mañana, ese ambiente que interacciona con la genética y te hace expresar cierta información. El fenotipo no está mal, pero factores ambientales, ¿cuáles podrían ser? Ejercicio físico, natación, dicen ahí. el estímulo de la escuela, educacional. La natación, yo por las dudas, es genial la natación, pero la natación como microimpacto es lo mismo que los que hacen aquagym, y lo mismo que, al menos ese microimpacto, hay otros deportes que hacen más microimpacto, que la natación es buenísima, un deporte de todo músculo. ¿Qué otro factor ambiental? El estímulo educacional, muy bien. Bueno, ahí entra otra dentro de lo afectivo. Esa relación de ambiental, el aumento de cortisol. El aumento de cortisol, ¿dónde lo meterías, bueno, Open? ¿En qué contexto? La producción de más proteínas. De más proteínas de crecimiento del cortisol. Yo el cortisol lo pondría más contigo, la verdad, más con estrés, lo pondría más con esas glucemias a largo plazo que tiene el estresado crónico. Yo lo pondría más por eso, el cortisol. Pero no 20 días.
¿Cómo? No puede impedir el crecimiento, si de alguna forma. El cortisol podría cerrar los carriles de crecimiento, eso estaría bien. Bueno, ambientales, ¿qué otra cuestión ambiental podríamos involucrar más? No me lo dijeron. El saneamiento, o sea, vamos a PS, vamos a determinantes sociales, ahí se me viene todo el bagaje de determinantes sociales de la salud. Determinantes sociales de la salud, como por ejemplo el agua potable, como por ejemplo el retiro de excretas, como por ejemplo, ¿cómo vive esa familia? Entonces acá está todo lo ambiental relacionado que va a repercutir en el programa ese que estamos hablando de las 2 de la tarde que recibimos de nuestro papá, un programa de desarrollo, vamos a tratar de potenciarlo lo más que podamos. Ahora, si una familia no vive en condiciones sanitarias, no tiene acceso a la salud, viven enfermos, no fomentamos la lactancia materna, son personas, esas personas, una persona que se vive enfermando, ¿puede estar afectado el crecimiento? Sí, por supuesto. Entonces, en esto ambiental, hasta vamos a fijarnos todo. El retiro de excretas, la presencia de agua potable, dónde viven, cómo viven, el saneamiento de su vivienda. Ahí vamos a averiguar todo eso va a influir todo dentro de ese software que lo queremos llevar a su máxima expresión de potencialidad. Bien. Bien, y afectivos, ¿sí? Entonces nos quedaría como afectivos la contención familiar, el cariño. Había un pediatra muy famoso que un día se la mandó, pobre, porque cierto, Abel Albino se llama, después googleélo, un capo, y un día se la mandó con, la religión lo atravesó, se la mandó con esto de la pandemia, apenas empezó con el HIV, los preservativos, y no fue cualquiera lo que dijo, aparte es raro, porque hay inteligente que se la manda encima y dice, ¿qué pasó? Bueno, este pediatra, genio, después Fundación Conina, el que la quiere agregar, porque el que quiere googlear su video, después véalo, Fundación Coní, este pediatra siempre hablaba de un traguito de leche y un beso. Con eso el pibe crecía. De hecho, él tiene toda una fundación en contra de la desnutrición, desnutrición infantil. ¿Cómo es tu nombre? Tomás habla de desnutrición infantil. Lo digo siempre de nuevo, a nivel mundial, cada 4 segundos se muere una persona por desnutrición. 4 segundos. A partir de la clase que vamos dando hoy se murió un montón de gente de desnutrición. Bueno, él se encarga de acá de Argentina de la desnutrición infantil. Bien. Entonces, toda la parte ambiental influye en el crecimiento, por supuesto. Toda la parte afectiva influye. ¿Hay algún ejemplo práctico que tienen de que el afecto influye en el crecimiento? Sí, por ejemplo, gemelos homocigotos, o sea, gemelos idénticamente iguales, pero iguales. Uno se crió en una familia con afecto, con la proteína animal, con el saneamiento de la vivienda, con el acceso a la salud, con todos los determinantes sociales. Che, determinantes sociales. ¿Quién me quiere responder la pregunta tipo examen antes que la hagan? Uno. Determinantes sociales. ¿Están relacionados con la promoción de la salud o con la prevención primaria? Promoción de la salud. Determinantes sociales es la bandera insignia de la promoción de la salud. O sea, tener un sueldo aceptable, vivienda aceptable, acceso a la salud, son todos los determinantes sociales, es todo promoción de la salud. En cambio, prevención primaria, por la duda, la bandera de la prevención primaria no son los determinantes sociales, es la bandera de la prevención primaria. Los factores de riesgo. Los factores, o sea, los factores que a mí me ponen en riesgo para desarrollar algo, ahí vamos a actuar para que el fuego no se prenda. Factores de riesgo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Afectos, tenemos el ejemplo de los gemelos homocigotas, genéticamente idénticos, en donde uno se crió con una familia, con el afecto, con todo lo que estamos hablando, y otro se crió en un orfanato, en un lugar privado de afecto, que hay orfanatos que caen en afecto, pero en un lugar que no le dieron centímetros de altura de diferencia, el mismo potencial que el. Y eso mi examen va a estar subrayado que personas con la misma genética criadas en ambientes diferentes son diferentes crecimientos longitudinales. ¿Vamos hasta acá? Una pregunta. Sí. Cuando sería ambiental de que si la persona
por ejemplo, si está todo el día encerrado porque no va a poder sintetizar vitamina D, pero bueno, eso después va a tener repercusión en el sistema óseo. Y ahí entra el juego lo ambiental y lo biológico, las dos cosas. Pero por supuesto, dentro de lo ambiental y también dentro de lo afectivo, porque están cerrados. Así que entra todo, y ahí cada caso, pero tranquilamente puede ser tan cerrado, porque la familia no le estimula a que tenga unos amiguitos para que vaya, o sea, a jugar una pelota los fines de semana y que los padres lo acompañen. Entra en el juego todo. ¿Estamos? Bien. Lo de por las dudas, crecimiento longitudinal, osteoblasto trabajando, no podemos no hablar de la calcemia. Y hablar de la calcemia, ahí me nombraron la paratormona y me nombraron la glándula tiroides relacionada a la calcemia. Ojo con eso, porque para tener el crecimiento longitudinal y el trabajo osteoblástico también tengo que tener un buen metabolismo focálcico. Y para tener un buen metabolismo focálcico, la tiroides y la paratiroides son muy importantes, fueron preguntas del parcial pasado. Bien. Acá tengo el polo superior hipotálamo hipófisis. A ver, ¿qué podemos subrayar de esto? Que por las dudas los anátomos nos pueden preguntar si hay alguien en la mesa. Son las partes de la hipófisis. Las partes el hipotálamo no van a preguntar tanto como hipotálamo anterior, medio, posterior, porque no está tan definido, pero sí está muy definido lo que es adenohipófisis y neurohipófisis. ¿Alguien me puede poner acá las correlaciones de los números? Ahí está. ¿Qué correlaciones podríamos ponerle acá de referencias? Número 1, vamos con la número 2, que es la parte anterior de la hipófisis llamada adenohipófisis, que sería la parte distal. Bien. Número 3 es la pars intermedia. Y número 1 sería la pars tuberalis. Número 1, número 2 y número 3, pars tuberalis, pars distal y pars intermedia constituyen la adenohipófisis. Pregunta, ¿cómo está constituida la adenohipófisis? Con la pars tuberalis, referencia 1, la pars distal, referencia 2, y la pars intermedia, referencia 3. Perfecto. Perfecto. ¿Y la neurohipófisis? ¿Cómo estaría constituida? La neurohipófisis estaría constituida por referencia número 4, que es la eminencia media, referencia número 5 es el tallo infundibular, tanto 4 más 5 forman el famoso infundíbulo. De nuevo, referencia 4, después lo paso cuento. Referencia 4, eminencia media, referencia 5, el tallo infundibular. Juntos forman el infundíbulo. Y número 6, donde se almacena la oxitocina y la antidiurética, que es la neurohipófisis. Perfecto. Referencia número A es el hipotálamo, arriba la hipófisis, por supuesto, y referencia número B es el quiasma óptico. Ahí tendríamos un corte sagital de hipófisis, ubicada en el efenoide, silla turca, bordeada por las apófisis clinoides. Bueno, perfecto. Acá tengo el hipotálamo con estos dos núcleos. Hipotálamo, por favor, ahora saber que tiene ciertos núcleos acá, nombré estos dos relacionados con la neurohipófisis, porque me lo pueden preguntar en cuanto a, porque son temas que ya venimos viendo, y referencia número 1 es el núcleo supraóptico, referencia número 2 el núcleo paraventricular, que secretan hormonas, que me van a decir ustedes el nombre de las hormonas A y B, que es oxitocina y antidiurética. Este de acá, referencia A y B, es un ejemplazo de splicing alternativo. ¿Lo digo por última vez? Splicing alternativo, o sea, misma información genética, puedo sintetizar dos compuestos diferentes, con la misma información genética, con el mismo gen. De hecho, tienen 9 aminoácidos cada una, 7 son iguales y difieren en 2. Splicing alternativo. Cuando me observan me pidan, ¿me das un ejemplo de splicing alternativo? Sí. La oxitocina y la antidiurética que se almacenan en la neurohipófisis son hipotalámicas y se sintetizan por splicing alternativo. Bien, ¿qué tenemos que estudiar de la hipófisis que recién nombramos? Que la hipófisis va a tener 6 tipos de células relacionadas con diferentes funciones. Nosotros ahora nos va a interesar la tiroides, la corteza suprarrenal, testículo, ovario, glándula mamaria, lo mismo en la UP3 de Nutri, en los huesos blandos, en los tejidos, en los huesos y tejidos blandos, y en la piel. De estas células tenemos que darle la ubicación. Bueno, de adenohipófisis ya vimos ubicarla, la agregación, qué tipo de células.
Acá en adeno hipófisis hay dos células acidófilas, que siempre en los exámenes nos preguntan ¿cuáles son esas dos células acidófilas de la adeno hipófisis? Las lactotrofas y las somatotrofas. Perfecto. Promófila y la promófila. Bueno, también. Y entonces son acidófilas esas, son bien proteicas. Bien, la proteína básica entonces capta el ácido. Bueno, de hipófisis entonces tendríamos que saber esto. En el crecimiento, ¿dónde me meten la hipófisis? ¿En qué está relacionada? Está relacionado con el crecimiento por todas las glándulas involucradas que las regulan. Con la reproducción está relacionada también con el crecimiento, con la reproducción y con el... ¿Con quién? ¿Con el hambre? Sí, también con el hambre, pero más el hipotálamo. La hipófisis también, pero más el hipotálamo. Y lo otro que está relacionado con la hipófisis es el metabolismo. Cuando en un examen me diga, ¿sí las tres funciones importantes de la hipófisis? Sí, perfecto. Una sería el crecimiento, otra sería la reproducción y otro sería el metabolismo. Perfecto. Y en cuanto a la regulación, cada sistema va a estar regulado por retroalimentaciones negativas, fundamentalmente, que ahora vamos a tratar de hablar, por lo menos la importante de la hormona de crecimiento, la hormona tiroidea, que es así me la pregunto. Bueno, de nuevo las dudas, conexión hipotálamo, adeno hipófisis, sistema porta. ¿Qué significa sistema porta? Que comienza y termina por los mismos capilares, sin pasar por el corazón también está bien, pero comienza y termina por los mismos capilares, y en el caso del sistema porta venoso, son capilares venosos, se hace la vena y termina en capilares venosos. Esa es la conexión hipotálamo-hipófisis. Bien. Esta es la otra célula que yo tengo que saber para mi examen, que me la preguntan en los choice. Los han vuelto locos con la hormona tiroidea. ¿Y por qué es importante la hormona tiroidea en el crecimiento? Acá estoy mostrando una célula púbica del folículo tiroideo, importantísima. Esta célula va a formar el folículo tiroideo, y el folículo tiroideo, por lejos, es una estructura tan importante como la adenohipófisis. Como la hipófisis yo la tengo que estudiar en cuanto a adenohipófisis, qué células hay, qué producen esas células. El folículo tiroide, que acá se lo estoy ponchando, es otra de las estructuras todo de UP10 que yo las tengo que manejar. Sin lugar a dudas, es histología. Esta es una de las imágenes histológicas tan importantes que yo tengo que tener en mi radar de UP10. La histología tiroidea. ¿Por qué es importante la tiroides? Porque va a regular el metabolismo. Y el metabolismo es ese funcionamiento de las reacciones químicas, en donde pueden estar aceleradas o pueden estar desaceleradas, y tienen que estar en un metabolismo adecuado. ¿Quién regula ese metabolismo adecuado? La hormona tiroidea. ¿Cómo hace la hormona tiroidea para regular el metabolismo? Es una de mis preguntas. Porque estudiamos de memoria siempre, la hormona tiroidea te sirve para el crecimiento porque regula el metabolismo. Ah, muy bien. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Vamos a poner una referencia a esto. Lo que me interesa, referencia número 1, es esa célula que yo había mostrado antes del folículo tiroideo. Es la referencia número 1. Es una célula que va a formar folículos tiroideos. Esos folículos van a estar bordeados por capilares, porque la tiroides, si algo se caracteriza, es porque es muy capilarizada. No cualquiera opera una tiroides. La tiroides, ahí pasan nervios muy importantes, es muy vascularizada. Es un tema muy importante. La tiroides, al igual que la glándula hipófisis, son estructuras glandulares muy vascularizadas. Y ahí está dando la importancia de su función. Entonces tiene capilares, tiene el folículo tiroideo rodeado por membrana basal, pero dentro de la membrana basal, rodeando el folículo, ahí aparece, que hay poquitas, pero las hay, son muy importantes, las células, ¿cómo se llama si están al lado del folículo? Para, en griego significa al lado, parafoliculares. Las células referencia número 2, parafoliculares, son las que segregan calcitonina. Calcitonina para la calcemia. La calcitonina para disminuir la calcemia. Y la paratormona para aumentar la calcemia. Muy bien. Referencia número 1 sobre la... ¿Qué me llama la atención de la imagen que yo le estoy mostrando ahora? Por favor, el que no lo tiene para la UP10, tiroides,
la ubicamos anatómicamente por delante de la tráquea, por debajo de la nuez de Adán, que me la estoy tocando, se llama cartílago tiroides, y forma parte de la laringe, el cartílago tiroides. Por debajo de la nuez de Adán, que me la estoy tocando, y por delante de la tráquea, donde los varones nos hacemos, cualquier chica también, el nudo de la corbata, donde nos hacemos el nudo de la corbata, ahí está la tiroides por delante de la tráquea. Y esta imagen histológica yo la tengo que tener en mi cabeza. Explicar el folículo tiroides, y acá me está llamando la atención. ¿Qué es lo que me está llamando la atención? Que esto sí me lo preguntan. ¿Qué es una glándula que almacena su secreción? Y la forma de almacenar su secreción, la glándula tiroides, se llama tiroglobulina. Y la tiroglobulina está dentro de otra estructura llamada coloide. Entonces, el folículo tiroide, adentro tiene el coloide, y adentro del coloide está la hormona almacenada llamada tiroglobulina. Entonces, es una glándula impar que se caracteriza por almacenar su secreción. ¿Qué necesita para sacar? Vamos con la pregunta ahora, pero bien llana del examen. ¿Qué necesita la tiroides para fabricar hormona? Necesita yodo y necesita... ¿Qué más? ¿La? ¿Necesita hormona? ¿Qué otra cosa más dijeron? Pregunta de nuevo. ¿Qué necesita la tiroides para fabricar hormona? Y me agendan esa pregunta porque la tiene que responder en el final. ¿El yodo y la tiroglobulina? ¿El yodo? ¿Y la tiroglobulina? Aminoácidos. Aminoácidos. ¿Cuál aminoácido? La tirosina. Entonces, necesitamos aminoácidos, necesitamos yodo. El yodo entra por transporte activo. El yodo, hoy lo tenemos en la sal de mesa que le ponemos a la ensalada, vienen las sales iodadas, o sea que no hay problema en deficiencia de yodo. El yodo se reduce a ioduro, se absorbe como ioduro a nivel intestinal, la glándula lo toma como ioduro y lo vuelve de nuevo a pasar al yodo. El yodo entonces forma parte, se absorbe como el transporte activo, que fue pregunta de los exámenes, y forma parte de la fabricación de hormonas tiroides. Perfecto. Perfecto. El yodo. La hormona almacena su secreción. Y cuando la necesita, la saca la tiroglobulina y la vuelve a la circulación. Si no, hoy no sacamos sangre. ¿Qué esperan encontrar en su sangre? ¿Qué tipo de hormona? ¿De 3 o de 4? La que está en mayor cantidad de sangre se llama T4. Y la que es más potente es la T3, que después es regulada por la 3-3 reversa, perfecto, que es la que mantiene periféricamente regulada. Pero en sangre, y esto es muy importante desde el punto de vista clínico, en sangre endosamos T4 en mayor cantidad, y la otra es muchísimas veces más potente, pero la tenemos periféricamente en menor cantidad. ¿Estamos hasta acá? Esto es muy importante lo que yo estoy hablando, porque vamos a regular fisiológicamente la tiroides. Si yo la tiroides la quiero regular fisiológicamente, para que caiga abajo, estoy haciendo el hipotálamo, la hipófisis, que acaba la mariposa tiroidea. El hipotálamo segrega el factor liberador de la tiroidea, la hipófisis segrega TSH. Y la glándula de tiroides segrega T4 y T3. ¿Cómo se regula esto? ¿Cómo se regula? Fíjense que yo como importante subrayo. Si tengo que subrayar algo en la regulación tiroidea, que me la preguntan, ¿por qué es muy importante? ¿Y saben por qué es muy importante, aparte de saber cómo se regula fisiológicamente la tiroides? Es muy importante porque si yo quiero saber cómo me anda mi tiroides, esta tarde voy a algún laboratorio bioquímico, le doy mi vena y le digo, ¿me dosás TSH y T4 libre? ¿Cómo? Sí. ¿Me dosás TSH, tirotrofina y T4 libre? Porque quiero saber cómo me anda mi tiroides. Ah, muy bien. ¿Qué hay en contra de una tiroides que funciona menos? Si yo sé que el hipotálamo segrega factores que estimulan la hipófisis, la hipófisis segrega tirotrofina y me estimula la mariposa tiroidea para que sintetice el 3 y 4. Y la T4 por retronegativa me inhibe el polo superior. Si esta tiroides está funcionando menos, háganme el diagnóstico, que nunca le van a pedir el diagnóstico, pero para entender la fisiología. Díganme una tiroides a menos que esperan encontrar del esquema ahí. Para el que está grabando y que está escuchando, lo que no están acá, estoy haciendo hipotálamo hipófisis, se le llama polo superior. E hice la mariposa tiroidea.
El polo superior estimula a la mariposa sintetiza T3 y T4, y la T4 por retronegativa le dice allá arriba, che, estoy bien, pará. Retronegativa. ¿Está? Estoy en alza, porque no se llama negativa porque le dice frenar. Todo el mundo se cree que le dice, no. Se llama negativa porque como venía en alza la hormona tiroide en la sangre, hay que cambiar, hay que invertir la tendencia de esa hormona, hay que hacerla bajar. O sea, que no suba más. Por eso se llama negativa. Porque hay que cambiar la fisiología que venía teniendo. Venía siendo estimulada, entonces ahora la cambiamos para que empiece a regular. Por eso se llama retronegativa, para que se mantenga en su plano. Bien. ¿Cómo esperan encontrar a una persona que esto le funciona mal? La TSH alta y la T4. ¿Está viendo lo que dice Cielo? Pregunta. ¿Cómo esperaríamos encontrar un hipotiroidismo, que así se le llama en la clínica? Ustedes no lo tienen que saber, pero vamos a quedar donde ser nacido. Esto es motivo de un juicio de mala praxis, un control de un recién nacido que no le pidieron el screening neonatal, la gotita de talón, para medirle cómo funciona la tiroides. O sea, en la gotita de talón tendrían que fijarse TSH, T4 libre, para ver cómo está. Y si un recién nacido nos comemos que es un hipotiroido, no comemos un recién nacido con retraso mental, porque la tiroides en los primeros meses de vida influye en la migración neuronal y el crecimiento del sistema nervioso. O sea, por no sacarle la gotita del talón y a un recién nacido y medirle cómo está la tirotrofina y medirle cómo tiene la T4 libre, nos podemos comer un retraso mental. Así nomás. Y eso es por ley que tendría que salir de la maternidad con el screening neonatal, el que lo quiere googlear y no lo tiene que saber ahora, pero por lo menos para tener recién nacido, el que quiere googlear el screening neonatal hipotiroidismo, pruébenlo, porque ahí está la enfermedad. Y entonces, una tiroides funcionando a menos beneficio, lo que me interesa ahora. ¿Cómo yo espero encontrarlo? Como dijo Cielo. Si ella está sintetizando toda la hormona que está funcionando a menos, el polo superior le va a decir, tiroides, entonces tira hormona TSH para que ella funcione. Y ella no funciona porque no funciona. Entonces, una tirotrofina elevada y una T4 libre baja, tenemos en el bolsillo la tiroides funcionando a menos. No quiero nombrar la palabra diagnóstico ahora en este ciclo de promoción porque no va. Pero eso es muy importante para la regulación tiroidea. Entonces vamos a pedir dos cosas. Vamos a pedir la de arriba que estimula y vamos a pedir la T4 libre, que es la que se encuentra en el sangre. Con esas dos, viendo cómo está, uno sabe cómo está funcionando esa glándula tiroidea. ¿Estamos acá? Esto es tan importante para la materia de nutrición que hemos usado también. Porque una de las causas de sobrepeso es la tiroides funcionando a menos y no nos dimos cuenta que es el hipotiroidismo. Y si es un hipotiroidismo, tiene el metabolismo para abajo. Y si tiene el metabolismo para abajo, quema menos energía, calcula grasa. ¿Estamos acá? Bien. Folículo tiroideo. ¿Quedó clarito? Lo que tenemos agendado son células cúbicas bordeadas de membrana basal y las células parafolliculares las pongo adentro de la membrana basal. Se caracteriza por tener una luz y en la luz del folículo almacena hormona tiroidea en forma de tiroglobulina. Perfecto para el examen. Perfecto. Bueno, entramos en la estrellita que quiero que me diga alguno de acá cómo actúa la hormona de crecimiento. Ya sabemos que es la leche hipofisaria, ya sabemos que la sintetiza las células somatotrofas, ya sabemos que tiene un factor que la estimula, hipotalámico, y un factor que la inhibe, llamado somatostatina, que la inhibe. Ya sabemos todo eso. Ya sabemos que hay factores relacionados con la ingesta que me la estimulan, ya sabemos que la dieta de carbohidratos altos me la inhibe a la síntesis de hormona de crecimiento, dietas proteicas me la estimulan. Ya sabemos que el ejercicio me estimula la síntesis de hormona de crecimiento, otros motivos más para hacer ejercicio. Acá se empezó a producir sintéticamente en el 95, en forma sintética, la hormona de crecimiento para hacer tratamiento, pero no importa. Pero este slide sí me interesa, que son las acciones biológicas de la hormona de crecimiento, y díganme, ¿cómo actúa la hormona de crecimiento? ¿Cómo actúa la hormona de crecimiento? Primero, yo en los primeros encuentros les dije a ustedes, por favor, para el examen, los de fisio no me la perdonen y los de química tampoco. No sé si lo hicieron todavía en el estudio. Se puede hacer en el estudio un cuadrito, hormonas proteicas, glucoproteicas, esteroides, derivadas de aminoácidos,
¿Podemos hacer un cuadrito e ir encasillando a cada hormona en ese cuadrito? ¿En qué lugar me encasillaría la hormona de crecimiento? ¿Cuál? Bueno, te salió un examen, cielo. Es la abanderada de las proteicas. Si ustedes me piden decir que hormonas abanderadas proteicas, la hormona de crecimiento, la prolactina proteica pura, y la insulina, ahí tenemos las tres. Si ustedes me piden hormonas abanderadas proteicas puras, hormona de crecimiento, la insulina que nombró Pablo, y la otra, la prolactina. Son proteínas puras. Entonces van a actuar a través de receptores de membrana. Y se actúan a través de receptores de membrana, actúan a través después de segundos mensajeros. ¿Estamos hasta acá? Entonces uno tranquilamente, a nivel hepático, que me interesa la síntesis de IGF-1, factor de crecimiento similinsulina, la hormona de crecimiento actúa en receptores de membrana del hepatocito y la síntesis de proteína que hemos aprendido le da la información para que sintetice proteína a través de segundos mensajeros. ¿Qué segundos mensajeros podría tener la hormona de crecimiento? ¿La somato? No. Somatomedina. La somatomedina, bien, la somatomedina se llama somatomedina C. Es una producción hormonal del hepatocito, ya es la hormona sintetizada. Pero ¿cómo le doy la información al ADN del hepatocito que tiene que sintetizar factor de crecimiento similinsulina? Ahí en el medio hay algún otro segundo mensajero. AMP cíclico. Bueno, puede ser AMP cíclico, puede ser... Hay varios segundos mensajeros de las hormonas proteicas. Hay clic que para el examen final yo los quiero subrayar. Ya lo dijimos en Nutri. Uno era el aumento del AMP cíclico. El otro, o sea, la hormona pega en el receptor de membrana estimula una proteína G, la proteína G estimulante estimula a su vez a una enzima que me produce el aumento de AMP cíclico. Perfecto. Ese sería uno de los segundos mensajeros, entonces, el aumento de AMP cíclico estimulado por una proteína G de la membrana. Me encantó. ¿Otro más? El inositol trifosfato es otro segundo mensajero. Y el otro, el GMP cíclico. ¿Se acuerdan del OP14? Cuando se producía el ciclo de la rodoxina, que el fotón descomponía, y ahí pasaba algo con el GMP cíclico, que pasaba GMP lineal, y el receptor, el canal de sodio se quedaba sin el GMP cíclico, por lo tanto se cerraba. ¿Se acuerdan de esa historia del OP14? Bueno, la vemos el viernes, mañana a la tarde. Bueno, mañana a la tarde vemos la historia del GMP cíclico en el ciclo de la rodoxina. Otro segundo mensaje. Bien. ¿Qué efectos tiene la hormona de crecimiento? Si en un examen me dicen, ¿me puede decir los efectos biológicos de la hormona de crecimiento? ¿Qué podríamos decir? ¿Qué efectos biológicos tiene? ¿Cómo? Desciende el catabolismo de las proteínas. ¿Qué hace con las proteínas? Desciende el catabolismo. O sea que es anabólica proteica. Simula la síntesis de proteínas, che. Es hipoglucemiante. Entonces, las funciones de la hormona de crecimiento las podríamos dividir en funciones metabólicas y en funciones indirectas a través del factor de crecimiento similinsulina. Entonces, uno las podría dividir en metabólicas e indirectas. Las metabólicas intervienen en la síntesis de proteínas en las proteínas. Con los lípidos que hace la hormona de crecimiento, imagina un chico creciendo, ¿tiene raros flujadores como te digo yo? O la grasa la tiene toda consumida porque necesita energía para las reacciones químicas. Las funciones de los... Es lipogénica, es lipolítica. O sea, miren esto acá. A ver, en el adipocito produce degradación de triglicéridos que tenía almacenado el adipocito y te aumenta los ácidos grasos libres. Y esos ácidos grasos libres, obviamente acá hace lipólisis y estos ácidos grasos libres van a entrar en beta oxidación para producir energía. Eso ustedes lo vieron. Entonces, proteína, síntesis de proteína. El lípido es lipolítica. Utiliza los triglicéridos de reserva para fabricar energía. Y me quedan los carbohidratos, es una hormona diabetógena, es hiperglucemiante. De hecho, regulación de la glicemia, tengo dos que actúan rápido y tengo dos que te la suben lento. Los dos que te la suben rápido, ¿cuáles son? El glucagón y la adrenalina. Y los que te la suben lento son el cortisol y la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento es hiperglucemiante también. Bien. Y lo otro que me queda, que en el cartílago de crecimiento actúan en sinergia a la vista de UP10, ¿la podemos notar?
Y otra palabra importante también. Anoten como palabra clave bajas concentraciones, porque si algo se caracteriza al sistema endocrino, que actúa a bajas concentraciones de hormonas. Entonces, bajas concentraciones me la anotan, te anotan de sinergia. Sin es asociaciones, ergos es trabaja. Acá hay dos que se asocian para trabajar. Hormona de crecimiento y factor de crecimiento sin insulina se asocian para trabajar. ¿A dónde trabajan? En el hueso, en el cartílago de crecimiento. ¿Qué hace la hormona de crecimiento en el cartílago de crecimiento? Estimula la diferenciación de los precondrocitos y condrocitos para que crezca el cartílago. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Y los estrógenos qué hacen en el cartílago de crecimiento? ¿Qué hacen los estrógenos en el cartílago de crecimiento? Porque eso al final. Eso es al final. Los estrógenos determinan cerrando el cartílago de crecimiento, pero al principio estimulan el crecimiento, porque te estimulan la vascularización de todo ese cartílago para alimentar esa diferenciación de precondrocito a condrocito. Entonces los estrógenos, y fíjense qué importante todos estos temas, los estrógenos, el primero, que estimulan la vascularización del cartílago de crecimiento y te hacen crecer en longitudinal, porque crece el cartílago, luego después te lo terminan cerrando. Y esto es muy importante, porque las chicas, que todo el cuento de la clase de hoy lo hacen antes, sobre todo las chicas con los estrógenos lo hacen antes, el cartílago de crecimiento lo cierran más temprano. Entonces, cuando una chica desarrolla, se llama pubertad precoz, eso, no me quiero meter en eso ahora, pero ustedes, ¿por qué? Yo les dije antes, fíjense las edades, es muy importante en esta OP, porque el cuento de esta OP, y voy a poner énfasis porque en el examen lo tengo que contar así, el cuento de esta OP se tiene que dar donde se tiene que dar, ni antes ni después. Si se da antes, voy a hacer todo el cuento hormonal antes y voy a cerrar los cartílagos de crecimiento antes. Esa personita me queda petiza. Y si se da después, está mal también porque se tiene que dar, va a tener un exceso de estrógeno y de actuando en el cartílago de crecimiento y también no está bien. Entonces, se tiene que dar donde se tiene que dar. ¿Cuándo se da la menarca en las chicas en la República Argentina? Relacionada con la alimentación, relacionada con el ambiente, relacionada con lo que estamos hablando en la clase de hoy. ¿Cuándo se da la menarca para tenerlo del chaleco de salvación de reparo en la clase de hoy? La menarca se da a los 12,5 años de República Argentina. 12,5 años primera menstruación. Vamos a la parte social. Imagínense una chica que está teniendo la primera menstruación a los 12,5 años y 6 años posteriores empieza con ovulaciones de calidad. ¿Puede quedar embarazada? Puede quedar embarazada. Imagínense una chica de 13 años con ovulación de calidad, con el cuerpito de una chica de 13 años, ya en condiciones de fecundar, pero con la psicología de una chica de 13 años. ¿Estamos hasta acá? Entonces, fíjense cómo la velocidad biológica va a una determinada manera y cómo la velocidad psicológica va a otra manera. Entonces, acá yo tengo que meter todo en la cacerola y razonar un poco, ojo, que yo tengo que separar lo que es biológico, lo que es psicológico, porque una chica biológicamente de 13 años puede quedar embarazada. Puede quedar embarazada. Y una chica de 13 años tiene la psicología de una chica de 13 años. Estamos acá, entonces ustedes dicen, cuando a mí, en algún momento del examen, que yo pueda meter la importancia de todos estos temas, métanme en la parte reproductiva también. Es muy importante porque alguien tiene el aparataje para poder procrear, pero no la psicología. Estamos hasta acá. 3 características de la adolescencia, por las dudas ya que estaba en esta parte, es el desarrollo físico, la maduración física, la maduración psicológica, el desarrollo psicológico y la maduración conductual, la maduración cognitiva. Entonces, desarrollo físico, desarrollo psicológico y la maduración cognitiva. Son 3 puntales desde el punto de vista de la adolescencia que están pasando a estas personitas. Desarrollo físico es pubertad en su máxima expresión. Dijimos que era todo irreversible, que va avanzando y que está pasando del cuerpo de un niño al cuerpo de una persona reproductiva. Entonces ahí hay una transición de toda esta parte física que yo la tengo que subrayar. Desarrollo psicológico, ¿qué podríamos decir?
Desarrollo psicológico, acá está teniendo identidad, se está viendo a sí mismo y en comparación con los padres de su misma edad. Acá hay todo un desarrollo psicológico que está ocurriendo en el adolescente. Y lo otro importante es la parte cognitiva, comunicativa, en donde está teniendo un pensamiento lógico, conceptual, futurista. O sea, que están sucediendo cambios y rápidos en esta personita, en esta transición. ¿Saben de a qué edad se podría dividir, hacer partición, partir a la adolescencia? Adolescencia temprana, mediana y tardía. ¿De qué edad a qué edad podríamos poner? Mal poner, porque no es así, toda esta parte sociocultural. ¿De 9 a 12 temprana? Bastante hiciste, pero bueno. De 10 años hasta los 13, adolescencia temprana. De los 14, 15 y 16, adolescencia media. Y de 17 a 20, adolescencia tardía. ¿Estamos hasta acá para dividirla un poco? Bueno, toda esta parte de desarrollo puberal lo vamos a poner en toda esta parte temprana de la adolescencia. ¿Estamos hasta acá? Bien. Esta es la otra imagen que yo les quería mostrar de la glándula adrenal. Que me subrayen, por favor, la capa reticular con la producción de estrógenos y andrógenos, sobre todo andrógenos, que los andrógenos de esta capa reticular van a ser los que se van a aromatizar periféricamente en estrógenos y van a servir para todo ese movimiento del eje reproductivo. Regulación de la glicemia, acá no me voy a meter, esto lo vimos el otro día, pero por lo menos para que sepan que cómo actúa el glucagón y la insulina también por AMP cíclico. Eso era muy importante. Para el paso esto, después se los paso. Sí me interesa que tengan este gráfico acá. Este gráfico acá. Que tanto el glucagón como la insulina actúan respectivamente, uno aumentando y otro disminuyendo el AMP cíclico, y que esto sí que fue pregunta de los exámenes. Y el otro día yo corregí exámenes que contestaban mal cómo hace la insulina para bajar la glucemia y cómo hace el glucagón para elevar. Era manejando las vías que sustraen y proveen glucosa. Me pedían en el examen no preciso. Porque tiene que rendir útil el viernes. Esto es pregunta del parcial. Y una lástima, porque todos los exámenes tenían una pregunta de esto. Entonces, fíjense, ahí por las dudas las siglas, adenil ciclasa es la primera enzima estimulada y la otra es la fosfodiesterasa. Pero esto es tener regulación normal de la glucemia, como dijo Pau, entre 70 y 110, el glucagón que me la sube y la insulina que me la baja, y estas vías que están en rojo son las estimuladas por respectivas hormonas. ¿Lo podemos quitar a esto? Esto es importante. Esto es importante. El otro día, porque no preguntan solamente en la UP10, muy bien, la insulina, ¿qué cuernos tocan esta UP? Y la insulina es una hormona anabólica, es hipoglucemiante, yo estoy guardando glucosa para cuando la necesite, esto lo tengo que explicar. Así que este slide me parece muy pertinente, ojalá que lo tengamos en la agenda, yo después se los paso esto. Acá tengo el cuadro de percentilo que uno de los chicos nombró, cuando yo hablaba de andariveles, hablaba de que hay un percentilo 50, hay un docente que siempre preguntaba, si tenés que elegir un percentilo, ¿cuál percentilo elegís? Y él dijo el 50. Porque si me llevo a enfermar, me llega a pasar algo que cae el andarivel, sigue estando dentro de la normalidad, después me puedo llegar a recuperar. Entonces en el 50, que está en la linita más gruesa, y fíjense cómo en la ordenada pongo la estatura en centímetros, la talla, y en la abscisa pongo la edad. Santiaguito dijimos que era un P25, lo podríamos poner tranquilamente a los 12 años por acá. Ahí lo tenemos 10, 25, lo pondríamos acá. Y él tendría que siempre mantener su andarivel 25. Bien. Bueno, herramientas de esta OP. Herramientas de esta OP. Historia familiar, vamos a averiguar todo. ¿Y saben por qué todo también? Porque la nutrición, que antes hablamos de factores nutricionales, la nutrición de un niño empieza desde el embarazo, empieza desde la embriología de la nutrición. Entonces eso también vamos a investigar, cómo fue el embarazo de la mamá, cómo se alimentó. De nuevo, la nutrición empieza ya desde
la embriología. Y eso es muy importante. Entonces vamos a averiguar toda la historia familiar. Todo, si está todo lo que venimos hablando en esa familia en cuestión. Vamos a hablar del presentino, que ya lo hablamos, y vamos a hablar de los estadios de Tanner, que dijimos que eran muy importantes, vello pubiano y testículos, vello pubiano y mamas. Esto no hay ningún problema, está en todos lados. Lo único que me piden es, no lo saques esto, después lo sacas a secreto. Yo porque me quiero curar. ¿Qué hora estamos? Sí, las 4. Las 4. No, yo algunas veces me pongo contento también, cuando el tiempo no alcanza, que eso quiere decir que también uno anda bien, ni modo ser. Yo a veces cuando no me alcanza el tiempo me pongo contento porque evidentemente necesito más horas para dar todo lo que quiero dar. Este que termina de dar 2 segmentos de 2 horas, a la hora ya te cortaron la clase porque tienen más que decir, o yo al contrario, y eso me pone contento. Para papá, que tiene nada que ver con la clase. Bueno, del varón voy a investigar estas 5 cosas. Esto era claro, la duda, porque yo soy íntimo de mi amigo Maxi. Si Maxi habla como que Tanner, muy intimidante, yo me lo voy a mirar Tanner. Lo discutimos, lo vamos a discutir con él también. Hagan una clase de consulta también. Maxi no siempre con Tanner al final. ¿Lo no se lo miramos? ¿Me alcanza el presentino? ¿Me alcanza la historia familiar? ¿O se lo miro? ¿Ustedes qué harían si estarían en la situación con un chico de 12 años, que están en APS, están en su consultorio, le regresan Tanner o no le regresan Tanner? Yo había a mi hija, dan una clase de los pibes de. Me parece que yo les también de todo. Pero bueno, porque yo estaría muy interesado en cómo es el pene de Santiaguito, los testículos, la piel escrotal. Estas son las 5 características que le vamos a mirar a Santiago. Él arranca siempre con testículo y escroto. Después, la piel nos va a llamar la atención, esa piel finita y roja al principio, que después se va pigmentando, nos llama la atención. La longitud del pene es lo primero, antes que el diámetro. Un pene crecido en diámetro, estamos avanzados en el estadio de Tanner. Les pregunta hasta un examen de residencia. Un pene en Santiaguito, crecido no en longitud, en diámetro, es un estadio de Tanner avanzado. Y si los chicos, los varones, pegan el estirón, el estadio 4 de Tanner, las chicas en mamas 3, los chicos en el estadio 3 o 4, según Paraguay es todo de 3, si dicen 3, las chicas, y el Tanner 4, los varones están muy bien, entonces estamos ahí, border, que ya pegó el estirón, quiero poder. Y otra cosa, ¿cómo me doy cuenta yo que él pegó el estirón? Una lo va a inferir por Tanner, perfecto. Pero ¿y cómo otra característica te das cuenta? Con la barba. Pero ¿cómo me doy cuenta? Algo más fácil. Bueno, me están tirando todos caracteres secundarios. Todos los percentilos. ¿Y qué te das cuenta algo con los percentilos? La verticalización de la velocidad de crecimiento. Un andarivel que se verticaliza está aumentando en velocidad, lo está pegando. Entonces en el examen cuando me pongan correlacionar, ¿cómo me doy cuenta que está pegando el estirón? Me doy cuenta, por Tanner, que lo que le está pasando está en el estadio 3, lo está pegando, el estadio 4 lo está pegando, y por la verticalización de su andarivel perceptividad. Bien. Bueno, vamos a ver esto acá. Esto es memoria rápida y asociativa para tener para los exámenes, porque van a tener que hablar, y tener que hablar significa que se nos metan cosas a la cabeza, y muchas veces, no sé si se han dado cuenta, que uno echa mano a la memoria asociativa. Echen mano cuando estudian a la memoria asociativa, es la que uno tiene a primera mano ahí en los bolsillos en los exámenes para poder hablar. Yo con ustedes, muchas cosas que estoy diciendo, es porque ya las tengo asociadas y sedimentadas, bueno, es lo mismo. Esto es memoria asociativa, en donde que ustedes tienen que investigar. En G2 arranca, dijimos, el desarrollo testicular del escroto. La piel me llama la atención cuando se encuentra finita y enrojecida, que eso sigue estando en G2. Estos dos datos importantes, y tengo que estudiar Tanner con este slide acá. La longitud del pene arranca en G3, de Eichner, se va por amarillo, está por pegar el crecimiento. La longitud y el diámetro del pene ya, cuando hablamos de diámetro G4, ya lo está pegando, lo terminó de pegar. Y cuando la piel ya no se encuentra esa piel finita enrojecida, sino ya está recontrapigmentada, es estadio 4. Estas son las características más importantes del estadio Tanner de varoncito para traer. Y otra cosa.
podemos separar, no está mal eso porque no es tampoco tan separatoria de edades, Tucker, pero podemos separar que antes de los 9, entre los 9 y los 11, están el 3 entre los 11 y 12,5, están el 4 entre 12,5 y 14, y más de 14 está el 5. Podemos separar entonces, vamos de nuevo para el que está grabando, entre 9 y 11, entre 11 y 12 y medio, o sea que estamos en el estadio 3 de Santiago, entre 12 y medio y 14, estadio 4 y más de 14 y 13. ¿Lo podemos tener en cuenta hasta por edades? Bien. Ya estamos cerrando casi. Este es el orquidómetro de Prader, como arranca ahí un volumen testicular de 4, es el inicio de su pubertad. Y hay otro aspecto importante, que no lo hemos nombrado, que tenemos 3 edades. ¿Alguien me define cada edad? Con nuestras palabras, no tiene la definición. ¿Qué sería la edad cronológica? ¿Esa edad la tienen? No, no tienen. Bueno, lo que dice algo, vamos a definir, edad cronológica en griego significa tiempo, es la edad del tiempo de vida. La edad ósea es la edad del cierre de los cartílagos, por eso nos va a interesar, y por eso vamos a elegir a las muñecas, sobre todo a la muñeca, vamos a elegir a la muñeca, y porque la muñeca está alejado de las gónadas, podemos irradiar tranquilo, y nos muestra una gran cantidad de núcleos de osificación. Entonces ahí vamos a ver bien la edad ósea con esa radiología de muñeca. Por favor, no pedimos ningún estudio en nuestra búsqueda rendida la semana que viene. Esto lo guardamos en el bolsillo por las dudas. Hay alguien que a lo mejor quiere tantear. Y podemos decir que la edad ósea, sacándole una plaquita de la muñeca, la ha dejado de la gónada por la radiación, y que nos da mucha info, porque la edad ósea en la que más se acerca a la edad fisiológica. ¿Qué sería la edad fisiológica? Es la edad de los movimientos hormonales. Es la edad de la fisiología. Entonces, vamos de nuevo. Ahí vamos un segundo. Con la foto. Yo igual se lo paso todo. Yo a veces me paso otra cosa porque parece muy sonsa, ¿no? Por la cantidad de igual, porque me parece que ya pasa ahí. Bueno, edad cronológica, edad ósea y edad fisiológica. Una definición de cada una. Edad cronológica, la del tiempo. Edad ósea, la de los núcleos de osificación. Y edad fisiológica, la de los movimientos hormonales. Perfecto. Le hacemos la plata a ese chico y tiene una edad ósea de 12 años, pero tiene una edad ósea de 12 años, perdón, ¿está bien? Una edad cronológica, perdón, de 12 años, y tiene una edad ósea de 10,5 años. ¿Qué significa esto en el tiempo? Vamos de nuevo para que está grabando. Santiago tiene una edad ósea, perdón, una edad cronológica de 12 años, que es la situación problema, pero le hicimos la edad ósea, hicimos la plaquita, y nos da que él tiene una edad ósea de 10,5 años. ¿Qué significa? ¿Que viene atrasado en el tiempo, tranquilo, o que viene rápido en el tiempo? Que viene tranquilo en el tiempo. Vamos a hablar atrasado, porque a lo mejor viene tranquilo en el tiempo. Entonces una edad ósea de plaquita de muñeca de 10,5 años, dijimos que es la que más se acerca a la edad fisiológica. Entonces él con su movimiento hormonal viene tranquilo, así que vamos esperando, tranquilo. ¿Correcto? Bien. En cambio, si tiene una edad ósea de 13,5 años, y él cronológicamente tiene 12, pero la edad de la muñeca le dio 13, tiene una edad mucho más adelantada en cuanto a los núcleos que dice su edad cronológica. Entonces ahí estaríamos adelantados en el tiempo. Bien, no me quiero meter con esto porque otro día yo por mí me metería, pero ojo que en un P10 les disparan para el eje reproductivo y nos preguntan algo de estrógeno, progesterona, cuerpo lúteo. El otro día una de las chicas preguntó en los grupos de estudio y yo no le puedo responder, pero entonces el cuerpo lúteo podría ser una glándula. En realidad es una glándula transitoria, pero es un tejido glandular, sí, secreta hormonas. Así que tranquilamente que lo podíamos definir como un tejido glandular y por un tiempito nomás, porque después está. Ya terminamos, Guillermo. Bueno, esto por las dudas. El que no lo tiene, vamos a hacer así. El que no lo tiene a esto todavía bien, este es el ciclo menstrual. Menstrual en griego significa mensual.
lo dividimos de 0,14 a 28, de 0,14 el estrógeno es el que participa y de 14 a 28 la progesterona. Y me preguntan función de estrógenos, función de progesterona, y yo todo esto lo tengo que saber. Para cerrar, ¿me pueden decir la función de la progesterona? ¿Para qué sirve la progesterona? No en el crecimiento, ¿para qué sirve generar la progesterona? ¿Cuál? Nutrición del endometrio, me dice. En el embarazo hace proliferación de las mamas. ¿La progesterona que hace proliferación de conductos o de asino? ¿La progesterona? No, de asinos. Bien. Este de acá es regulación del ciclo menstrual. Otro día lo vemos como para charlar un poco. Desarrollo físico, cognitivo y psicosocial, eran 3 características. Y hacemos una pausa acá. 2 segunditos y nos vamos. Yo igual mañana los veo nuevos ustedes. Ya está. Mañana yo los veo a las 8 de la mañana. No, porque quedó lo de los grupos sanguíneos de la UP2, de preguntarle a Ignacio, el chico de la UP, preguntarle de qué grupo sanguíneo es, porque él tiene dudas sobre sus papás. Entonces vamos a decir a Santiago, ya teníamos un médico. Mañana resolvemos, yo traje unos live para que charlemos y conversemos. Mañana resolvemos la pregunta de que Santiago le tenemos que preguntar, Ignacio, chico de la UP2, ¿qué grupo sanguíneo tenés vos? Porque sabiendo el grupo sanguíneo Santiago, sabiendo el de los papás, podemos tranquilamente ir descartar paternidad. El que tiene tanta duda, ahí tendría que haber compatibilidad del grupo sanguíneo. ¿Está? Porque dijimos que nunca se puede colar un alelo que no corresponde. Eso es lo que dijimos esta mañana. ¿Está? Hacemos un parate acá, así aprovechamos a Guille y... ¿Cómo? Mañana estamos a las 8 de la mañana, vemos dónde. Mañana vamos a ver la UP número 1. Che, ¿usted qué dice ahora para ver un poco el sistema nervioso? Es importante. Así que, el que puede que dice. Bueno, listo. Chicos, ahora los que se quieren quedar, hay otra clase de repaso que la va a dar acá el profe Guille, que es de fisio, va a dar proceso sensorial. Así que nada, si quieren quedarse a aprender un poco de fisio, se quedan ahora. Y también la clase va a estar transmitida.
Tiempo. Vamos todavía. Nos vamos a rendir, ¿eh?